tuvimos varios invitados. En el conversatorio pasado tuvimos varios invitados y, bueno, en la abogacía se llama de otra forma, no se llama alienación parental, tiene otro nombre. Así que, bueno, estamos nutriéndonos de diferentes disciplinas. Así que, bueno, ya tuvimos una primera introducción la primera vez y hoy vamos a escuchar casos reales, ¿sí? Así que, bueno, poco a poco vamos a dejar que se vayan conectando los que están invitados hoy a contar su historia, ¿sí? Así que, bueno, espero que todos se hayan suscrito al canal para que después puedan ver la grabación a su tiempo, o puedan compartirlo con alguien que todavía no llegó, ¿sí? Así que nosotros estamos re contentos. Bueno, en mi experiencia les cuento un poquito de mí, ¿sí? Me voy a poner acá, me voy a poner un poquito acá al costado. Vamos a ver. Se está sumando más gente al baile. Así que bueno, estos espacios son psicoeducativos. La idea es poder aprender de estas cosas porque la educación nos da muchas herramientas, ¿no? Nos da muchas herramientas que son importantes. Entonces, por esa razón, bueno, estábamos animando a poder hablar de esta temática, ¿no? Porque, bueno, necesitamos hablar de estas cosas que por ahí no se comprenden muy bien, pero que son parte de las familias que están ocurriendo, que está ocurriendo esto, ¿no? Así que, bueno, hemos explicado un poco qué es la alienación parental. En abogacía se llama el impedimento de contacto, ¿sí? Y bueno, a medida que más comprendemos, nos damos cuenta que todos hemos sido testigos de que cuando un matrimonio se separa, alguien de la familia deja de ver. Hay primos que no pueden volver a ver a esa persona, y lo hemos naturalizado, ¿sí? Pero eso hoy en día tiene un nombre, y hay muchas personas que no quieren perder el vínculo con sus primos, con sus nietos. Entonces se han formado asociaciones. De hecho hay muchos invitados hoy que bueno, se han unido en red para tratar este tema. Y bueno, y hemos tenido, como ustedes veían como estábamos compartiendo pantalla, hemos tenido varios encuentros y en cada uno de ellos hemos hablado de diferentes temáticas, ¿sí? En el primer conversatorio, ¿cómo está Sebastián? ¿Me ayudas a conducir hoy? Ayúdame a recordar. Todo esto fue traído por Sebastián. Sebastián me trajo este contacto, este concepto, y yo dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y bueno, los que me conocen personalmente saben que soy curiosa y me gusta aprender. Y bueno, no me limito solamente a hablar de alienación parental, sino que bueno, tengo un libro, ¿sí? En donde hablo de familia, de pareja, de uno mismo, de la comunidad, y me parecía que este tema tenía que tratarse en alguno de los conversatorios. Entonces, bueno, el primer expositor fue Sebastián, ¿sí? Hicimos un primer conversatorio sobre eso. Contanos un poco qué hicimos la primera, la segunda vez, qué es lo que nos trae este encuentro. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias, Carolina. Uh-huh. En el primer encuentro hablamos sobre el concepto de alienación parental, eh, o esto que también se escucha en el rubro de la jurídica, que es este rechazo filioparental, también se lo puede conocer así, ligado a otras problemáticas de familia, como el impedimento de contacto. Así que desde la perspectiva de la psicología, especialmente del psicoanálisis, profundizamos de dónde viene esto, con qué otros conceptos teóricos está relacionado, y empezamos a ahondar un poquito en las consecuencias, especialmente en el grupo más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. Adolescentes que están formando su identidad y que de alguna manera se apoyan en los referentes que son los adultos responsables, los cuidadores. Así que vimos esas consecuencias. Algo tocamos acerca de mecanismos de defensa,
como para poder entender un poquito el comportamiento, entender cómo razonan los niños y los adolescentes. Bien. Eso vimos en el primer encuentro. Exactamente. Y como tengo gente muy curiosa como yo, que quiere también psicoeducarse, tenemos un grupo de Facebook que se llama como Mi Libro, Psicoeducación para Vivir Mejor. Después tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde invitamos a... Y ahí empezamos a conocernos cada vez más. El segundo jueves trajimos invitados, trajimos a gente de abogacía, trajimos un psicoanalista, trajimos y al presidente de la asociación AFAMSE, ¿sí? Que también Exacto. contaron mucho trajeron más información y bueno, invitamos las preguntas del público, que en esta oportunidad también se invita al público a anotar sus preguntas en el chat, o bueno, si después tenemos tiempo podemos abrir los micrófonos y ponerlas al aire, ¿sí? Pero en esta oportunidad, esto lo planeamos con Ricardo, que también estuvo en esta organización, y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos todo el mes de agosto para hablar de esta temática? Y bueno, justo nos vino el Día del Niño. Entonces, bueno, yo todos los años participo de una colecta que se organiza en Córdoba, donde se juntan muchas alimentos, juguetes, bueno, y ahora no solamente que se juntan estas donaciones, sino que también este año me voy a animar a animar la fiesta. Así que capaz que termine, no sé, disfrazada o algo así para ayudar a la fiesta conmemorativa del 30 de agosto. Así que bueno, siempre la idea es hacer más, ¿no? Hacer más por vivir mejor. Entonces, bueno, por esa razón han visto que muchas de mis publicaciones ha sido gente que trae donaciones, gente que se organiza para preparar esas donaciones para que el día 30 de agosto se va a hacer una fiesta a la vez en muchas zonas de Córdoba y se van a despachar todas estas donaciones que se está recibiendo de diferentes lugares. Hay un grupo solidario con el cual otros años también he participado sobre esta colecta. Así que aprovechando el Día del Niño, aprovechando el tema, aprovechando el mes y aprovechando la buena voluntad de muchas de ustedes que quieren también que la gente sepa sobre esto, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer cuando hay padres que se han divorciado de manera conflictiva o no, pero aparece esta cuestión de apropiarme de los hijos, ¿no? Y sobre que ellos ya pierden ya viven lo que es la separación, el divorcio, y encima me alejan de alguno de los progenitores. Entonces el niño siempre sale perdiendo. El niño, los menores, pueden ser adolescentes. Entonces, pero bueno, hoy tenemos varias historias anónimas y otras de éxito. Y bueno, muchos de ustedes han querido estar en esta oportunidad, así que los voy a ir presentando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con Mario. Yo me voy a correr de acá y le vamos a centrar a Mario. No es que te quiera intimidar, Mario, pero bueno, te tenemos que conocer. Así que vamos a correr esto. Yo voy a dejar de compartir. Bueno, Mario sabe de qué es este tema que estamos hablando, y Mario quiso participar con su historia. Entonces, por esa razón... ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ahora te voy a ubicar. Espera que lo voy a sacar a Sebastián de acá. ¿Lo eliminaste a Sebastián? No, lo voy a desfijar. No eliminé a nadie. Yo no eliminé a nadie. Vamos a ordenar. Entonces, bueno, tenemos a Mario. Voy a presentar. Espera que primero te quiero poner para que te podamos ver. Si no, uno no... Veamos. Vamos a centrarlo a Mario. Muy bien. ¿Quién es Mario? A ver. Yo me voy a poner acá al lado, así no te sentís tan solo. Sí, bien. Bueno, Mario tiene 45 años, es empleado, 2 hijos y es de Mendoza, ¿sí? Contanos tu historia. Hoy vamos a ver casos reales y bueno, vos quisiste contar tu historia. Así que bueno, te escuchamos.
Si surgen Mira, preguntas, las pueden anotar en el chat, y si no, después damos un tiempito más para que las hagan, le hagamos a Mario. Adelante. perfecto. Bueno, mi caso no deja de ser un caso más de los de manual. A ver, entendamos algo. Cuando hablamos de un divorcio, una separación, siempre va a ser un trauma para los niños. Queda en nosotros los adultos que ese trauma sea menor o mayor. Pero lamentablemente no depende de uno, sino depende de ambos progenitores, y ahí es donde empiezan los problemas. Siempre y en todo lugar, cuando, a ver, entendamos que acá, queramos ponerlo o no, esto siempre hay un tema ideológico detrás. Nos guste o no, queramos tocar el tema o no, pero siempre hay un tema ideológico atrás y sabemos todo lo que conlleva el tema de leyes dictadas en este último tiempo, en favor de quién y en contra de quién. En contra siempre ha sido los niños, en favor o con los privilegios correspondientes a quien ya sabemos. El tema de la alienación parental es un tema muy delicado, es un tema que hasta el momento, vos lo sabés, Carolina, todavía es un tema resistido y no ni siquiera se considera un síndrome en la carrera de psicología. Todavía sigue siendo algo resistido a nivel mundial, a pesar de que es una problemática totalmente visible a diario con nuestros hijos. Y no solamente en papás separados, sino incluso en parejas conformadas. Siempre los niños van a estar más hacia un lado que del otro, y eso habitualmente tiene que ver con la confianza que los niños tienen y con quien pasan más tiempo también. En el caso particularmente mío, mi hija fue víctima de un despecho por parte de la madre hacia mí, en la cual lleva la situación a utilizar a la niña como arma, entendiendo de que lo único que a mí me podía afectar emocionalmente era alejarme de mi princesa, de la cosita más hermosa que yo tenía. Y nada, simplemente decidieron hacer una denuncia por un supuesto maltrato, el cual me llevó 4 años y 20 millones de lágrimas poder revertirlo. Esto termina con un final feliz, termina con una revinculación. Al mes de la revinculación, mi niña decide venirse a vivir conmigo, y hoy está viviendo conmigo, y está en la habitación de al lado, charlando con sus compañeros de colegio. ¿Qué edad tenía tu hija cuando pasó esto de la...? Esto tenía 9 años. Ajá. Esto sucedió en abril del 2021. A mí, de entrada, por una cuestión de protección de los derechos del niño, te cortan totalmente todos los vínculos, no podés tener ningún tipo de contacto ni por redes sociales, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por carta, por nada, ni por llamada telefónica, ni mucho menos presencial. No te podés acercar a esa persona, a tu hija, y esto lleva a que uno, como papá, como ser humano, lo primero que recibís es un golpe emocional directamente al corazón que te destroza. Y uno no sabe cómo reaccionar porque nunca estás preparado para una situación como esa. La justicia, ¿por qué corta todo vínculo? ¿Qué respuesta te da? La justicia lo que dice es que Te ante dio a vos en ese momento. la justicia, ante la denuncia de la madre y ante la ratificación de la niña a través de... Bien, pongamos en contexto que esto fue en plena pandemia, o sea, finales de Sí, pandemia, todo lo que eran, ¿cómo se llama? Pericias a la niña se hacían todo en forma virtual. A la niña se le hace una pericia por videollamada, en lo cual la madre estaba enfrente y le decía exactamente qué es lo que tenía que decir. La niña expresaba 3 palabras, levantaba la vista, miraba a la madre y seguía repitiendo. Y dijo textual lo que constaba la denuncia. Así que bueno, nada, a partir de ahí, con la declaración de la niña, con la denuncia de la madre, automáticamente la justicia te pone una medida de acercamiento, y no puedes tener más una contacto. medida de restricción absoluta. Ajá.
Directamente te prohíben acercarte a tu hija, te prohíben hablar con tu hija, te prohíben absolutamente todo. ¿Qué es O lo que sea, ella reprodujo que lo dijo tal cual como la madre se lo decía? ¿A qué te referís, Mari? que la madre denuncia es que yo le di una piña a mi hija, Mm, pero que mágicamente no existe ningún tipo de lesión física, no existe ningún tipo de marcas de nada. mm, Entendamos una cosa, si yo le doy una piña, tal cual dice la denuncia, a mi hija, no solamente le puedo lastimar bastante, va a quedar marcas, sino que le voy a bajar seguramente algunos dientes. O sea, es claro. una total estupidez lo que dijeron. Bueno, ¿cuál era el tema? La madre estaba con un despecho importante hacia mí, más allá de que haya tenido razón o no, eso lo sentaremos, lo charlaremos en otra discusión. El tema como que la separación, como para mí no fue algo que me cambiara demasiado, sino que era al contrario, era sacar un peso de encima importante. Buscó lastimarme por el lado donde sabía que me iba a lastimar, Claro. que era por el lado de la nena. Obviamente complicidad de su abogada, obviamente con el consentimiento y el respaldo de su abogada, que llevaban a que la fueran guiando hacia dónde tenía que ir. Entonces esta denuncia falsa fue de parte de ella, pero acompañada por una abogada. Totalmente, totalmente. La abogada asesora y le dice qué es lo que tiene que hacer. Es más, yo, vale aclarar, tengo dos hijos. Rocío, que hoy tiene 13, y Guido, que hoy tiene 7. En aquel momento eran 9 y 3 añitos. Eh, la medida de protección de derechos la colocan solamente sobre Rocío, no sobre Guido. Ah, Un error garrafal por parte de la justicia, porque si yo realmente hubiese sido una persona violenta, como manifestaba la madre, yo estaba poniendo en riesgo a mi hijo más chico. O sea, la justicia en ese caso debió actuar de la manera, si ellos consideraban que era la manera correcta, haberme alejado de ambos niños. Pero no, solamente me alejaron de la niña, no de Guido. Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, la justicia ahí cometió un error y no me alejó de mi hijo, que fue quien me mantuvo respirando durante los 4 años que yo estuve alejado de mi hija. claro. Vale aclarar que pude colocar como mediadora ante esta situación a mi madre. Eso es algo fundamental, el apoyo y el respaldo de la familia es fundamental, sea un hermano, un tío, un primo o un grupo de amigos, lo que sea, no se aíslen. Habitualmente los hombres solemos retraernos, tratar de solucionarlo por nosotros mismos y cometemos un montón de errores. Mm, Y es justamente lo que la otra parte espera, que nosotros nos equivoquemos y seamos emocionales en vez de ser pensantes. claro. En, Bien. es- en este tema, lamentablemente, eh, yo no me encontré con los mejores abogados de entrada, cometieron errores en sus argumentos. Los argumentos de mis abogados en aquel momento fue tratar de mostrar que la madre era una mala madre y no demostrar de que yo no era alguien violento. Esos errores a mí me llevaron a perder 1 año y medio de litigios judiciales totalmente en vano, que no avanzaron absolutamente en nada, hasta que eh, me empecé a asesorar yo mismo de cómo debía ser la situación, porque uno por ahí lo deja en manos de profesionales y cree que todo va a salir bien, y en realidad no todos los profesionales son realmente profesionales. Eh, y entendí que los abogados estaban guiando mal la causa. Automáticamente decidí cambiar de abogado, busqué a otra persona, me encontré con una abogada genial, alguien con una energía tremenda. Entiendan esto, que si un abogado no te reporta o no te da noticias o no se contacta con vos por lo menos una vez por semana, no le está dando importancia a tu causa. Ajá. Entendamos que esto no se trata nunca de los derechos de uno como padre, de poder estar con sus hijos, sino que siempre tenemos que luchar por los derechos de los niños. Acá se trata de que se están violando los derechos de los niños. Los niños tienen derecho por ley
a poder tener a su papá y a su mamá. Y esto lo que hace es romper con eso. Luego, después viene el tema de la alienación parental, en donde los niños durante todo ese tiempo solamente escuchan un solo relato, donde permanentemente son obligados a escuchar lo malo que es papá y lo bueno que es mamá, o al revés. En la asociación en la cual integro, que es Infancia por Más Justicia, estamos hablando de que somos más o menos un 50% de mamás que están con esta problemática y un 50% de papás. O sea, esto, si bien muchas veces se habla de un tema ideológico, también hay una falla enorme por parte de la justicia, en donde hay muchas mujeres también afectadas por esta situación, alejadas de sus hijos, con padres que generan una influencia importante sobre sus hijos, y pasan años y años y años, y los niños no pueden volver a revincularse con su mamá. Ujú. Bien. Tengo una pregunta, acá tenemos una pregunta de Sebastián. Adelante, Sí. Sebastián. Sí, bueno, estaba prestando atención a tu relato, Mario. Muchas gracias por la participación. Eh, Destaco esto que mencionabas recién, de que especialmente en el aforo de familia se tiene muy en cuenta el testimonio, el deseo del niño por ser considerado sujeto de derecho. Pero hablando un poquito de psicología, que es uno de los rubros que me interesa a mí, me sorprendía muchísimo cómo utilizaron esto a través eh, de la videollamada, la entrevista a tu hija, ¿no? Y hay un error también que se mencionó en el conversatorio pasado, que por ahí cuando se les hace una pericia psicológica a los niños o a un adulto, en un solo encuentro no es tan fructífero porque se pierde lo que se conoce como transferencia, que es esto de conocer al profesional, de entrar en confianza para poder tener cierta apertura, para poder expresar lo que uno siente. Pero vi que esa situación era como muy apremiante, tenía el ojo del otro progenitor encima. eh, Cómo me llamaba mucho la atención cómo manejaron eso. Bueno, Qué vos terrible. podés pensar que, mira, algo muy, muy chistoso que me pareció hasta cómico fue que en la pericia ambiental, que es cuando van y verifican en el ambiente en el cual viven los niños, la casa, si está en condiciones o no, se hizo la primera intención, se la hicieron en la casa de ella por videollamada. Como no había una buena señal, le pidieron a ella que se acercara hasta el juzgado, y hicieron la pericia ambiental en el juzgado. O sea, no en el domicilio de la progenitora, sino en el juzgado. Decime de qué manera van a poder verificar que los niños estén en una condición adecuada viviendo, si lo único que se basan es en el relato y en el testimonio de la otra parte. Imposible. Sin embargo, así se hizo. Y consta en acta que así se hizo, porque era el tema de pandemia, que había que tener cuidado, que esto que el otro. Entonces, bueno, hicieron una citación especial para que ella pudiera acercarse con todos los recaudos habidos por haber. Bueno, así es como determinaron que la casa estaba acorde para que los niños vivieran. Qué tremendo. Y Claro. bueno, y así te puedo relatar mil inconsistencias más dentro de la causa. Por ejemplo, a mí me hacen una pericia psicológica, que pago la pericia psicológica, en donde la psicóloga determina que yo estoy totalmente apto como para estar bajo el cuidado de los niños, que yo no soy una persona violenta, que todo lo que se decía en la causa no tenía nada que ver con lo que yo era como persona. Lo hace una de las mejores psicólogas de acá de Mendoza, pero ¿qué pasa? La psicóloga que me hace la pericia a mí, casualmente era la misma psicóloga que le estaba haciendo las pericias a ella. Ah, Entonces había un cruce de intereses. Mi pericia, que había sido anterior a la de ella, la mía queda revocada, pero a mí nunca se me notifica. Yo me entero cuando cambio de abogado. La abogada nueva lo primero que hace es imprimirme el expediente completo y me lo entrega en mano y me dice, léelo.
Eran 400 páginas que tenía el expediente completo en aquel momento, después de 1 año y medio. Ahí donde yo me entero de que la pericia que me habían hecho a mí no tenía ningún tipo de validez. A todo esto ya había pasado 1 año y medio, a todo esto la jueza exigía de que yo debía hacerme una pericia psicológica, y como yo no me enteraba porque mis abogados en aquel momento no me informaban, yo estaba en falta ante el juzgado porque no tenía ningún tipo ni pericia psicológica, ni tampoco constaba de que yo estuviese haciendo algún tipo de tratamiento psicológico. Así que estuve, te digo que a nada de definitivamente perder a ambos niños en esa situación. Y esto no fue por un tema del juzgado, sino simplemente por una impericia de los profesionales de los abogados que yo había contratado en aquel momento. Entonces, fíjense hasta dónde uno tiene que preocuparse y ocuparse de esta situación. A ver, esto es más o menos como entrar a un quirófano te hagan una operación de corazón abierto, pero previo a eso tenés que estudiarte todo el manual de medicina, como para saber que lo que te están haciendo lo están haciendo bien. Esto es algo Sí, así, sí. porque Es muy básicamente importante educarse. O sea, está bien confiar en los profesionales, pero hay que ser autosuficiente también en ese sentido, informarse acerca de cómo son las pericias psicológicas a nivel judicial, muchas aristas para tener en cuenta. Así que, sí, entendamos, lamentablemente los juzgados, muchos de los juzgados se estaban manejando, y tomaban como prueba fundamental las pericias de parte. Y eso es un error garrafal, porque vos no podés tomar como... Es más, hay un fallo de una abogada, que para mí es una de las mejores abogadas de familia del país, que es Fátima Silva. Ella logró un fallo en la Cámara de Apelaciones de Nación, en donde el fallo dice que las pericias de parte no pueden ser tomadas como prueba fundamental, porque no pueden ser corroboradas en qué ambiente se hicieron, cuáles fueron las preguntas que se hicieron, si el niño estaba o no en condiciones de poder responder las preguntas que se le hicieron, cuál fue el tipo de pericia que se le hizo, y que no pueden ser tomadas como prueba. Y que las únicas pruebas periciales que pueden tomarse como pruebas son las que hace el propio juzgado a través de asesoría de menores o las propias psicólogas del juzgado de familia. Así que ténganlo presente eso para quienes estén atravesando esto, que ese fallo es un precedente muy importante para este tipo de causas. Entonces perdés contacto con tu hija de 9 años. ¿Cuánto Exacto. tiempo? 4 años. Cuatro Desde abril años. de 2021 hasta noviembre del 2024. ¿Qué pasó con tu otro hijo? Mi otro niño yo lo venía viendo como no había ningún tipo de medida de restricción de acercamiento hacia él. Él estaba 15 días conmigo, 15 días con la mamá, eh, así que no, con él no había ningún tipo de problemas. Pero ¿qué pasó? Empezaron, o sea, la otra parte exigía la cuota alimentaria. Nosotros le ofrecíamos cuota alimentaria, pero por Rocío, porque era Rocío la que estaba todo el tiempo con mamá, y Guido estaba tanto con mamá como con papá. Entonces, por Guido no correspondía. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Había que romper la relación entre papá y Guido. Eh, y empezaron con la otra etapa, la etapa siguiente, que es, en primer lugar, demostrar que papá es malo, demostrar que todas las cualidades que el niño tiene, que son malas, que son normales para su edad, pero se pueden considerar como malas, como, no sé, pelearse con un compañerito en la escuela, como enojarse con la mamá, porque la mamá le quitaba el teléfono, cuestiones así. Hacían de que ellas presentaran solicitudes ante el juzgado de familia, reclamando de que el niño debía ser alejado de papá. O sea, poner el mismo recurso que existía con la nena, con el nene también. A todo esto, el juzgado de familia, con un criterio, la verdad que en ese momento fue admirable, dijeron, no vamos a aceptar lo que está solicitando, y que el niño empiece a una psicóloga.
comienza con una psicóloga, está un año completo con la psicóloga. A la psicóloga, la abogada, la otra parte la empieza a presionar para que haga un informe detallándole qué es lo que tenía que colocar en el informe. La propia abogada diciéndole, mira, necesito que el informe me lo hagas así, 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 que diga esto, esto y esto. La psicóloga se niega, me informa a mí y emite un informe con la realidad, que el niño o sea, los temas de violencia, entre comillas, que el niño ejercía no eran infundidos por el papá, que el niño cuando venía con papá a la sesión de la psicóloga, venía de una manera contento, alegre, feliz, entraba solito, se portaba re bien. Cuando venía con la mamá, venía llorando, lo tenían que subir a los tirones porque no quería entrar a la sala de sesión, se peleaba permanentemente con la mamá. Bueno, eran dos personalidades totalmente distintas cuando el niño iba a la sesión de la psicóloga con papá que con mamá. Todo eso ya lo detalla en un informe. Ese informe evidentemente no le gustó a la otra parte y sacan a esa psicóloga del medio, no le permiten hacer el cierre, vos Carolina sabés a lo que eso se refiere, y buscan a otra psicóloga. Esa otra psicóloga está con el niño 3, 4 sesiones y emite un informe diciendo de que el papá es un demonio y la mamá es María Teresa de Calcuta. Obviamente ante esa situación el juzgado dice, señor, esto no sirve, no le vamos a permitir este tipo de informe, nos quedamos con el informe de la otra psicóloga y no vamos a permitir de que el niño, que vamos a mantener que el niño siga comiéndose con papá, porque no hay ningún motivo para tener algún tipo de dudas con respecto a eso. ¿Qué se exigía? ¿Qué esperaba ese otro progenitor alienante? Quería que me pusieran la misma medida de restricción que tenía Rocío con Guido, con el nene, perdón. Ajá. Eh, eh, Entonces no era solamente por la cuota alimentaria, era porque quería la restricción también. claro, al tener la restricción por ambos, la cuota alimentaria era completa. Mientras existiera Ah, un niño conmigo, la cuota alimentaria no era completa. claro. Iba por ahí. Mm, El siguiente paso fue, empezaron con las denuncias falsas. Como existía una medida de restricción entre la otra parte y yo, comenzó con las denuncias falsas diciendo que yo violaba la orden de restricción y me acercaba, que me veía en el tránsito, que ella iba por una calle manejando y yo venía en sentido contrario. Entonces, al cruzar los vehículos en la ruta, yo estaba violando la orden de restricción. Y lamentablemente la justicia penal no suele actuar por veracidad o por investigación en una causa, sino por acumulación. Cuando vos haces 4, 5, 6, 7 denuncias y el fiscal le tiene 7 expedientes tuyos, automáticamente te imputan. Y yo ya tengo 7 imputaciones, me hicieron, con respecto a ese tipo de denuncias así. Como eso tampoco les sirvió, cada vez que ella hacía una denuncia, se acercaba al juzgado de familia y presentaba esa denuncia diciendo, miren qué malo que es, está poniendo en riesgo a sus hijos, cuando ni siquiera en las denuncias constaba de que los niños estuvieran ahí. Como el juzgado de familia tampoco le dio pelota con eso, forzó un encuentro eh, bastante extraño en donde ella me alcanza con el auto, me pasa adelante, me frena de golpe para que yo la chocara de atrás. Como yo no la choco de atrás, alcanzo a frenar, la esquivo y me quiero ir del lugar. Cuando voy pasando por al lado del auto de ella abre la puerta para bajarse y la puerta de ella golpea el costado del auto mío. Obviamente me alejo del lugar, llamo a la policía, informo lo que pasó. A todo esto mi hija iba sentada en el asiento de atrás. Imagínate que si yo la chocaba de atrás, el daño que le podría haber generado a mi hija, ella tampoco lo creería, que no lo pensó. Me alejo del lugar, llamo a la policía, informo lo que pasó, viene la policía, me toma los datos y todo, y automáticamente ella va al juzgado de familia, presenta otra denuncia más, alegando en primer lugar de que eh, yo había puesto en riesgo a mi hijo, cuando mi hijo no estaba en el lugar,
Y automáticamente el juzgado de familia toma eso como relato verídico y me suspende estar con mi hijo hasta que yo me haga pericias psicológicas, pericias psiquiátricas en el cuerpo médico forense y en fin. 2 meses estuve sin poder ver a mi hijo por ese tipo, las denuncias de la madre. Qué triste. Eh, con todo lo que conlleva eso para mi hijo, porque mi hijo ve por mis ojos. Bien. Cuando pasa- Tengo dos preguntas que me hacen y tengo que interrumpir el relato porque tenemos otro testimonio. Tenemos luego a Fernando, a Liliana y a Mariela, ¿sí? Que también vienen a contar su historia, ¿sí? Fernando, Así la de, que, ¿cómo? la de Fernando es, bueno, es genial. Bueno, entonces tengo la mano de Ricardo, ¿sí? Y que quería hacer una pregunta. Pregunten. Sebastián, también tenías la mano levantada. Era por Ricardo nomás, que hacía rato Bien, que bien. tenía. Bien. No, yo quiero preguntar algo porque veo que no sé bien cuál es el interés que tenía la psicóloga que atiende a los dos en particular. Y lo otro, bueno, eso es una pregunta. Y la otra pregunta es que no se nota que se actúa sobre un problema, sino contra una persona. Nadie resuelve el problema. Solamente están actuando contra una persona. Que en este No, caso era no. Mario. Contra ¿Cómo? Mario. Que en este caso era contra Mario. Claro. O sea, en ningún momento se ve que quieren resolver el problema. Solamente están contra una persona. Bueno, No entiendo por totalmente. Bueno, ese es el fondo de la cuestión. A ver, vos a cualquier papá que vos le preguntes en esta situación, te va a decir lo mismo. O sea, utilizan a los niños como arma de destrucción contra el otro progenitor. Suena feo, suena horrible, pero es la realidad. O sea, hacen todo lo posible para utilizar a los niños para destruir a la otra persona. Nada más que por eso. Bien. Yo tengo siempre una frase que digo y que para mí refleja lo que le pasa a la otra persona que hasta el día de hoy le sigue pasando. Lamentablemente, yo espero que en algún momento haya reflexión y lo cambie. Yo no niego de que ella ame a sus hijos, pero lamentablemente el odio que siente hacia mí es más grande que el amor que siente por sus hijos. Y eso lamentablemente la tiene cegada y no mide consecuencias con respecto a eso. Si ella... No, eso en cuanto a... Perdón. Sí, sí. Adelante, Ricardo. Sí, eso es en cuanto a tu ex esposa, ¿no? Pero la psicóloga, ¿cuál es el interés de ella? Mira, ahí es donde entramos en el tema ideológico. ¿Sí? Cuando vos tenés enfrente psicólogas pañuelos verdes, cuando tenés abogadas pañuelos verdes, cuando tenés juezas pañuelos verdes, estás en el horno. O sea, vos en este mismo momento sos culpable hasta que demostrás lo contrario. Te guste o no. Lamentablemente, no solamente tenemos ese tipo de gente dentro de los juzgados de familia, en los colegios de psicólogos, sino que también en los organismos interdisciplinarios. No sé cómo se llamará en otras provincias. Acá se llama ETI, Equipo Técnico Interdisciplinario, que dependen del gobierno del gobierno provincial, que son los organismos intervinientes entre el problema y el juzgado de familia. Ellos suelen intervenir para ver si ese problema requiere de una intervención judicial o no. Y cuando vos caes a ese lugar, te das cuenta de que es todo ideológico. Llega la mamá y dice A, y todo el mundo se mueve. Llega papá y dice A, y le dicen, señor, espere afuera, porque aquí no tiene cabida, no te escuchan, tu voz no vale nada. Vos venís a expresar una situación que están atravesando tus hijos, que tus hijos están siendo víctimas de un impedimento de contacto, y no te escuchan. Mario, ¿cómo hiciste para mantener la calma? Para no desesperarte, para no reaccionar violentamente. En primer lugar, me llevo muy bien conmigo mismo. Pero, a ver, en primer lugar, necesitas tener un abogado o abogada que salga a respaldarte a vos.
que entienda la problemática, que entienda que ella no te está representando a vos, sino que está representando a tus hijos, que veas acción, pero sobre todo terapia, terapia, señores. Si no tienen una psicóloga o un psicólogo, vayan y busquen uno. No hay manera de llevar este infierno sin tener un profesional que te esté guiando y te esté sacando del pozo. Yo llegué a una psicóloga que fue muy gracioso como yo la conozco, ella fue prácticamente de casualidad. Y esa mujer a mí me encontró en pedacitos y me rearmó entero y me dio la fortaleza para seguir adelante. Necesitas tener un psicólogo que sea empático con vos, que entienda cuál es tu problema, que no te juzgue, sino que sepa escucharte, que sepa en qué momento darte un consejo y en qué momento dejar que hables simplemente. Y nada, en qué momento marcarte los errores. Yo, o sea, me he encontrado con varios psicólogos bueno, vos, Caro, lo debes saber mucho mejor que yo. Hay psicólogos que se sientan y te dicen, vos sos el culpable, a vos te pasa esto por esto, por esto, por esto. Y flaco, para eso me pongo frente al espejo y me lo digo a mí mismo. Lo que yo necesito es que vos me digas cómo salgo de esta situación sin tener que recurrir a pegarme un tiro. Porque llegás a un punto, y te lo puedo asegurar, que se te cruza por la cabeza eso. Se te cruza no solamente eso, sino muchas otras cosas más. Si no tenés un respaldo, no solamente de tu familia, que es fundamental, sino de un profesional, de un psicólogo profesional que entienda, que sepa, estás en el horno, cometés errores. Y la otra parte espera y está deseosa de que vos cometas Que te des errores. por vencido que cometas un error, claro. Pero Mario, yo lo que veo en toda tu conversación es siempre, en ningún momento, ni siquiera el psicólogo que vos mencionas, uno que solamente que te acusa a vos, que vos prefieres tener tu espejo, siempre es acusando a la persona, pero no atacando el problema. O sea, por ejemplo, los problemas que yo he tenido, Sí. nunca me he puesto a ver cómo es la persona, cómo es Andrea en este caso. Yo siempre hablé del problema. ¿El problema cuál era? Vos atacabas el problema, no a Andrea, no a tu expareja. Claro. ¿Cómo llamabas el problema al cual vos atacabas? ¿Vos qué problema atacabas? No, yo he tenido cosas simples, no hemos llegado a cosas graves, pero siempre hablaba, pasó esta situación, pasó la otra situación, quizás necesitamos esto, y sí me ha tocado hablar con su psicóloga, y la psicóloga automáticamente me atacó a mí, diciendo cosas que no eran reales. Pero yo lo que notaba que mi ex esposa tenía tal convencimiento de todo lo que hacía o decía, que podía convencer a mucha gente. Entonces, por eso yo no sé bien los abogados, no sé, los jueces, la psicóloga, si realmente están viendo un problema o si quieren destruir a otra persona. Claro. Ahí es donde... Entiendo tu... Mira, actualmente las leyes están pensadas para privilegiar a la mamá y destruir al papá. Bien, bien. Seguiríamos hablando más, pero bueno, quiero ser respetuoso con los otros que están convocados, pero me gustó lo que aconsejaste, ¿no? Para mantener la calma ante tales injusticias que fueron exasperantes para mí de solo escucharla, vos recomendás hacer terapia con un psicólogo con quien se empatice, ¿sí? Con quien haya o sea, no quien te dé la razón, sino quien entienda tu dolor y sepa darte el espacio para... O sea, no hace falta que en todas las sesiones un psicólogo te diga qué tenés que hacer. Hay sesiones en donde yo he estado con ella y simplemente he estado 40 minutos, una hora, llorando. Claro. Y lo único que me dijo ella es, salí de acá, limpiate las lágrimas y seguí luchando por tus hijos. Listo, ya está. O sea, ¿entienden? Eso es lo que uno necesita en esos momentos.
Un psicólogo que entienda tu dolor y que escuche sobre todo, ¿no? Escuche y que te dé algunas herramientas como te diga, mirá, es por acá no, ojo con esto, fíjate esto, nada más. O sea, no es mucho más. Eso para mí no tiene precio. Yo a esa mujer la adoro. Ujú. Mariela Cipollone se llama. Una genia. Una Bien. genia total. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu tiempo. ¿Sí? Si no hay otra pregunta más, vamos a darle tiempo al siguiente expositor. A ver, te voy a buscar. ¿Dónde estás? Levántame la mano así, lo corro a... Muy bien. Porque no tenés ahí, Fernando. Tenés de no sé qué. Pero bueno, ahí que levantaste la mano, voy a buscarte y te pongo en el centro para que no te sientas solo. Ahí estás. Muy bien. Por mientras que introducís a Fernando, Sí. quería consultar si hay algún menor en la charla, escuchando. No, pareciera que no. Bueno, Bueno, es gracias. verdad, no leímos las normas. Sí, me olvido de leer las normas, Sebastián, nos olvidamos de No, leer. no hay problema. Si querés, de forma resumida, puedo, Bueno, dale, dale. respecto a los que estamos escuchando, a aquellos que están brindando sus testimonios, le vamos a pedir que sus preguntas sean breves, que sean enfocadas en la temática que estamos abordando y que tratemos, en la medida de lo posible, de guardar la intimidad de terceros, ¿no? ¿A qué Así me es. refiero? Por ejemplo, no sería apropiado divulgar un diagnóstico psicológico de una persona que no está presente y que no ha autorizado eso. Datos personales, por ejemplo. Em, Eso para todos los participantes que estamos en este conversatorio. Y bueno, tratar de ser breves y específicos en las preguntas y en nuestros comentarios para que todas las personas que están programadas para participar puedan expresar sus sentimientos. Básicamente es eso, y si alguien experimenta alguna sensación o emoción que lo conmueva, digamos, em, hay que aclarar que este no es un espacio terapéutico, no es una terapia de grupo, sino es más bien un espacio psicoeducativo, y la recomendación que damos es que busquen un profesional para poder tramitar bien sus emociones y lo que le esté pasando personalmente. Gracias, Sebastián. Bueno, vamos a hablar con Fernando. ¿Quién es Fernando? Él tiene 41 años, es de Mendoza y tiene 2 hijos. Él quiso contar su historia. Te escuchamos. Estás muteado. A ver, a ver. Tenés que buscar el micrófono y tocarlo, porque vemos re bien tu techo, pero no te escuchan. Mario, ¿vos lo conoces a Fernando? ¿Lo conoces de la misma organización o simplemente porque es de Mendoza también? Estás muteado también, Mario. Ahí está. Sí. No, a Fer sí, lo conozco de la misma organización. ¿Cómo se llama la organización? Infancia por más justicia. Ahí está. Ahí tenemos a Mariela, ¿Ahí se escucha? Celia. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, sí, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Fernando. Y bueno, compañero también de lucha y de Mario. Estamos en la misma asociación. Nos conocemos. Hemos compartido charlas y, bueno, historias que son muy similares a la que cuenta Mario. Y es todo como muy de cajón. O sea, todas las historias, si a uno le preguntan, empiezan por lo mismo: una falsa denuncia. Una denuncia que lo más leve puede ser una agresión, hasta una violación, abuso, cosas de que escuchan solamente un relato, y empieza la alineación. Empieza el impedimento de contacto, empieza con uno, después empiezan con los familiares, con uno principalmente, y después con todo el grupo familiar: abuelos, tíos, primos,
hermanos. En mi caso, yo tengo un nieto de 2 años que mi hijo no lo conoce. Yo tengo un nene de 9 años que va a cumplir, y hace 8 años tengo un litigio judicial en el juzgado de Mendoza, que, como decían recién, no se enfocan en las causas, en resolver una causa. Siempre se enfocan o generalizan, dice, los dos progenitores no pueden establecer un vínculo, entonces a causa de eso el niño, y no siempre son los dos progenitores, por lo general es un progenitor que está peleando, luchando en un juzgado para ver a su hijo, y el otro progenitor que impide ese contacto con todo el grupo familiar. Bueno, yo en estos 8 años he logrado restituciones, idas, vueltas, lo vi 6 meses, después 1 año y medio no, después 8 meses, después 3 años no, y bueno, y hace 3 años no lo veo, ni tengo comunicación. ¿Por qué? Y porque los juzgados, como pasa con Mario, se basan en una denuncia de alguien. Muchas veces esa misma denuncia se comprueba. En el caso de Mario y en el mío también se denunció agresión, violencia. Fue todo resuelto en cámara forense, donde no se demostraron agresiones, en una psicóloga donde no se demostró agresiones, del juzgado, pero el juzgado se tomó 2 años para para levantar esa prohibición. Yo no tuve nunca prohibición hacia mi hijo. Sí la tuvo la pareja con la que yo vivía. Y todo es un lío, porque cuando uno vive en pareja, yo soy una persona con discapacidad visual. Entonces, por ahí yo dependía mucho o de mis papás o en ese tiempo de mi pareja. Entonces es como que te van pegando donde saben que te van a hacer caer. Entonces yo con mi pareja, yo viajaba porque mi hijo, esta mujer se mudó a Río Negro para que yo no vea a mi hijo. Todo un litigio judicial. Si hay personas que les cuesta ver a su hijo en una misma localidad, imagínense en lo que es de una provincia a otra, donde los jueces tienen que mandar oficios a otra provincia, allá los recibe otro juez, allá tiene que citar a la madre, tiene que cumplir con la medida, no cumple, de ahí vuelve el oficio para acá, que no cumplió, otra vez mandar otro oficio, y todo eso es tiempo, 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 tiempo. Y los juzgados son el 80% de culpables de que estas cosas no se resuelvan, porque los juzgados lo que tienen que establecer son los vínculos. Yo entiendo que si se denuncia una agresión o eso, hay un montón de medidas que tienen los juzgados, como pericias, cámara Gesell, un montón de cosas como para que decir, bueno, esta persona, si creemos que es violenta, bueno, perfecto. Articulemos todos los medios que tengamos, veamos si es así, y si no es así, restablezcamos el vínculo, y no que pasen 2, 3 años, porque esos vínculos dejan de ser fortalecidos con un hijo. Más 3 años chico para un niño es una es eternidad. un montón. Entonces, y en pleno crecimiento. Y en pleno Entonces, crecimiento. Exacto. ellos están forjando su personalidad, sus vínculos, sus amistades, sus lazos paternos, maternos. Y tengamos en cuenta que, a ver, si una progenitora o un progenitor está todo el tiempo diciéndole, el otro progenitor es malo, hace esto, no te va a traer, no te va a llevar. Si se lo dice la figura que para él representa un La montón, como verdad. su mamá o como su papá, el niño se forja en decir, no, Claro. mi mamá no está mintiendo. Si mi mamá me dice que mi papá es malo, no me Ujú. va a mentir mi mamá. Bien. O andá y decí en el juzgado que tu papá te pega, y que es malo y que es agresivo, y que cuando vos vas te tira los pelos y te pega una piña. Entonces el niño va y repite eso. Lo que no puede hacer un niño es sostener esa mentira. Sí puede mentir, pero no puede sostener esa mentira en el tiempo. Qué importante eso que decís. Buenísimo. Sebastián, te escucho. Tiene una pregunta. Fernando, muchas gracias por estar participando y por contar tu historia. Quería consultarte, según entiendo, que no tenés restricción con tu hijo. ¿Es No, así? no. Sí, En no, al- no tenemos. Bien, ¿en algún momento solicitaste una revinculación asistida? Eso lo aprendimos en el conversatorio pasado, con papás que no tienen una restricción de acercamiento con sus hijos, pero pueden solicitar esta herramienta judicial para que alguien del cuerpo del aforo de familia sea como un intermediario en esa revinculación, Sí, aunque sí, esté a distancia. se solicitó. Hay un organismo dentro del juzgado que se llama puntos de encuentro. Esa parte se dedica a lo que son revinculaciones.
¿Cuál es el tema? Hay una sola persona que se encarga de Maipú, Mendoza, Luján, Guaymallén y Ciudad para hacer todas las revinculaciones, que ni siquiera tiene oficina, el pobre tipo. Entonces, yo tuve entrevista con él tuvo entrevista con mi hijo, tuvo entrevista con la madre. En el primer informe que hizo él quería entrevistar a mi hijo solo, en una pieza, quería saber de él, cómo era. Bueno, la entrevista, como le pasó a Mario, del otro lado del teléfono estaba su mamá. Cuando el revinculador le dice, ¿vos estás solo? Sí. Le dice al niño, da vuelta el teléfono, por favor, y estaba la madre. Entonces, ya ahí empieza mal. Y el revinculador en el informe dice que no hay forma de que la revinculación se llegue a un buen punto así en forma virtual. Lo que él exige es que la revinculación se haga en forma presencial en Mendoza, porque Mendoza es el juzgado competente, y no Río Negro, que es el centro de vida que tiene el niño hace 7 años, por una cuestión de legalidad, de cosas que se hicieron mal en el medio por parte de la madre. Entonces, bueno, él decide eso, que la revinculación sea acá, presencial, y que no haya otra forma. A lo Fernando, cual, ¿sí? discúlpame que te interrumpa. ¿La madre se llevó a tu hijo sin tu consentimiento o vos Sin el tuviste un consentimiento? consentimiento y sin el consentimiento del juzgado. Hay un Y vos, artículo sí, en el vos juzgado. reclamaste eso respecto al centro de vida original del hijo, de tu Sí, hijo, sí, perdón. sí. Sí, es más, en el medio hubo una orden de restitución con orden de la policía y con orden de allanamiento si era necesario, desde Río Negro a Mendoza. Por eso mismo, porque la madre se fue sin consentimiento, que es muy sencillo. A ver, si alguien se quiere ir con un hijo, no hay una ley que lo prohíba, pero la madre tiene que ir al juzgado y decir, me voy a llevar a mi hijo por esta razón, y ahí se dictamina un régimen de comunicación acorde a el estar en otra provincia, por los tiempos, por las distancias, y no es un pecado llevarse a un niño, pero tiene que haber un régimen de comunicación resuelto por los Claro, si progenitores. no es algo ilegal. Claro, sería algo ilegal. Entonces, bueno, por eso hubo una orden de restitución que la trajeron con la policía a la madre, al juzgado de Mendoza, por haberse llevado y por haber incumplido todas las órdenes que se le dijo, venga señora Mendoza, venga a Mendoza, traiga al niño. Bueno, por esa situación hubo una orden de restitución. ¿Y se pudo restituir al niño a su... Sí, sí, se restituyó, la jueza me lo dio, me dijo, váyase, después de 18 meses de no verlo, váyase con el niño, vuelva en 10 días con el niño. Cuando volvimos, nos dijo, o resuelven esto acá, o el niño no se va de acá. Entonces Claro. resolvimos con la madre que yo iba a viajar una vez por mes, me lo iba a traer 10 días, y ese era provisoriamente el arreglo. A lo cual la madre salió de ahí, fue al hospital, dijo que yo le pegaba, que mi pareja le pegaba, y fue otra denuncia más, que ahí es donde le hacen una prohibición de acercamiento de mi pareja hacia el niño, no hacia mí. Ella también había dicho que yo lo golpeaba. Ahora qué triste, ¿no? Que hagan todo eso solamente por el discurso de esta mujer resentida. Porque no hay pruebas. Y es que pasa por Como le decir el pasó a Claro. Mario. Como le pasó a Mario. Sí. Sí, es así. O sea, creen en la María primera Emilia de palabra. Jujuy, sí, y se ha unido a este conversatorio. Contanos, María Emilia, para los que no te conocemos. Bueno, los que no te conocen, entonces te conozco un poquito más. Hola, ¿qué tal? Ella tiene Buenas una profesión noches. que también nos va a contribuir con su aporte. Sí, por eso es que lo escuchaba atentamente y bueno, yo soy procuradora judicial y a su vez trabajo ad honor en la Secretaría de Niñas y Adolescencia y Familia. Y lo que pasó con, ¿cómo era tu nombre? Disculpa. Fernando, él es Fernando. Fernando, con lo que pasó con Fernando me quedo horrorizada, por eso estaba preguntando dónde está radicado ese juicio, porque habría que hacerle un jury a ese juez. No puede nunca desvincular a un padre del hijo. Yo he tenido casos en los cuales las madres se prostituían delante de los hijos, las madres, y el juez, ¿sabe lo que pedía? Que lo sigan viendo, que el niño se quedaba acá, pero por favor que lo vea por lo menos una vez al día. A mí me ha tocado tener un chiquito así donde la mamá le daba el sanguchito al nene y ella se prostituía al lado del nene, porque los dos estaban en situación de calle. Y cuando el nene verbaliza esto en el jardín,
ahí interviene la justicia. Y hace el dibujito y cuenta todo. O sea, se comprobó todo lo que vivía este niño. Pero Por el eso digo juez que el error, jamás desvinculó al niño Con la con madre. el único vínculo que tenía. El juez de menores también, el defensor, todo a favor del niño. Hay que seguir manteniendo el vínculo. Cuando la mamá, ella podía visitarlo nada más en forma presencial, y cuando ya lo quiso sacar, se buscó un lugar de encuentro con una persona, pero eso fue una vez a la semana. Y a vos te están pidiendo como horrorosamente, esa criatura, al no ver su papá, sufre. Él no tiene la culpa y eso lo entiende, hasta te lo sacan la ley de los derechos humanos internacionales del niño. No puede crecer el niño sin el papá y sin la mamá. Como decía el juez, ese niño ya está rengo porque no tiene el papá y le sacamos la mamá, ¿cómo va a crecer esa criatura? Va a seguir viviendo. Mira, imagínense, no va a poder ni caminar en la vida. Y ellos tienen una educación como me decía la psicóloga y la que hicieron la cámara GESES del niño, es como que ellos fortalecen ese vínculo y quedan en su mente hasta los 5 años medianamente, mientras que esté siempre el papá y la mamá. Entonces no hay que cortarle ese vínculo en esa edad. Entonces yo escuchaba lo que decía Fernando y no podía entender que un juez haya permitido que él no vea a su hijo o le hayan puesto, imagínense esa mamá que ponía en riesgo todos los días a su niño de 4 años y que el nene ya hablaba y contaba y daba lujo de detalle de cada situación que hacía la mamá. Aún así, Gracias. siguieron, pero por eso quiero darle, no sé en qué juzgado está, porque hay una red a nivel nacional en la cual él se puede ir y ver y pedir los derechos humanos, los derechos del niño, y estas mujeres se encargan no tan solo de las mamás y de las mujeres, sino de los papás también, ¿no? Ojo, por eso quería saber dónde era, para saber si esta oficina está instalada en ese lugar también. sí, es en el juzgado de Mendoza Ciudad, pero yo visité todo lo que usted me haya dicho, visité Derechos Humanos y el encargado de los Derechos Humanos acá en Mendoza, que es hace muchos años el mismo, me dijo, mira, ya hubo una primera restitución, hubo una segunda, no va a haber una tercera, dejate el nene y no lo entregues más. Esas fueron las palabras que me dijeron en los Derechos Humanos. Y después me dijeron, nosotros no nos podemos meter más. Esto es un caso de familia y bueno, se resuelve en familia. Esa fue la respuesta que me dijeron los derechos humanos, siendo yo una persona con discapacidad visual, que me tuve que pensionar por ya mi discapacidad, viajar 33 veces a Río Negro para traerme a mi hijo 6, 7 veces, plata gastada, tiempo, en los juzgados, como soy hombre, a mí no me dan mucha bolilla, y bueno, hasta opté por decir, bueno, voy y me cambio el DNI de sexo, a ver si siendo, no sé, No, sexo femenino, a lo mejor tengo otra mirada, porque tengo todas las pruebas que hay, habidas y por haber, la madre se fue, las pericias no le dan muy bien, a mí las pericias todas, ninguna se comprobó que yo era una persona violenta o agresiva, no tengo prohibición de acercamiento hacia mi hijo, y así todo, no puedo verlo, no yo, puedo ejercer mi rol de padre, cumplo con la cuota de alimento desde el día cero. Nunca me han tenido que hacer nada para obligarme a pagar la cuota, que es lo que realmente corresponde. Fernando, ¿y vos pudiste hacer alguna denuncia que la madre no te permite ver al niño? Hice la denuncia por impedimento de contacto, la 24270, la cual el Sí, próximo mes va a ser la primer mamá juzgada en Mendoza con sentencia por impedimento de contacto en la provincia. totalmente. Es que es así. Pero Cada llegar a vez esa que no te instancia, permite verlo, vos tenés que ir a hacer la denuncia, lo que pasa es que no una llegar a esa exposición. instancia, Una, dos, tres, las sí, sí, denuncias que sean necesarias 10, para 10. que realmente eso se judicialice. Pasa que la condena que hay a nivel penal no es una condena donde el niño va a volver a ver a su papá. ay, lo perdimos. Ay, qué pena. Que, Hola. sí, sí, a vos te escuchamos, a él lo perdimos.
Ya seguramente se va Oh, a conectar. Qué triste, ¿no? Me quedé con esta frase, un niño puede mentir, pero no puede sostener la mentira en el tiempo, ¿no? Y esto que enseña también, la revinculación debe ser presencial. Esto de lo virtual, ¿no? Si ese otro está ahí, ese otro alienante está ahí, ¿no? Qué difícil. Entonces, Carolina, entendí que elevó a juicio su situación. Elevó a juicio. Entendí bien. Si es Ujú. así, claro, la mamá es, va a ser juzgada por no permitir el vínculo del padre con el hijo. Eso es lo bueno, que tiene, eso es lo que tendría que suceder si él realmente hizo las denuncias. sí, Sí, y es el primer caso. En Mendoza, Consultando ¿no? En en Mendoza, acá en Mendoza, Jujuy en ya Mendoza. pasó. Consultando esto mismo, conociendo ya la situación de Fernando, consulté a 2 abogados y me dijeron, especialmente para si hay alguien en la misma situación presente en este conversatorio, que eso puede servir de antecedente judicial para la causa personal. ¿Sí? Entonces, ya habiendo un antecedente de un juicio, eso puede servirle a otra persona para, de alguna manera, decirlo más coloquialmente, ponerlo sobre la mesa y decir, oiga, señor juez, ya hay un antecedente, necesito que considere mi situación bajo el mismo criterio. ¿Mm? bien. Eh, Sí, en Em, el término legal se llama jurisprudencia. Se busca bien, una jurisprudencia, se busca el número de expediente y el juicio donde salió algo similar a lo que él está buscando. exacto. Mm, bien. Bueno, se nos ha hecho largo esto. mm. Eh, Liliana, ¿estás ahí? O se nos fue Liliana porque se nos hizo muy tarde. Y Mariela, ¿estás ahí? Mariela, sí, sí te veo que estás, pero estás muteada, Mariela. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí, A lo que decía María Emilia recién. Eh, María Emilia, la jueza Ana Clara Pérez Ballester fue cómplice del asesinato de Lucio Dupuy, se sometió a juicio y todavía sigue ejerciendo. qué bárbaro, qué ¿Vos terrible. querés un ejemplo más claro Me salió. de cómo es la justicia hoy que ese caso? Mm, Bueno, qué no horror. más, Lucio, todos los papás que estamos atravesando por este infierno, no queremos que nuestros hijos sean un Lucio más. Eso es lo que escuchamos todos los días. Qué Lo triste, qué máximo triste. que he estado en chat donde tengo que Bueno, escuchar a hola. Ramón. Sí, Ahí volví, se me había salido. sí. Usted- Están re buenas sus historias, pero quiero darles tiempo a Liliana y a Mariela, que son otros dos testimonios que tenemos, ¿sí? Dale, me muteo. Así que, Mariela, bienvenida. Mariela tiene 46 años, es de Mendoza también, es empleada pública y es técnica en niñez, adolescencia y familia. Tiene 4 hijos. Bienvenida, Mariela, escuchamos tu historia. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este conversatorio. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo he sido una de las tantas mamás impedidas de contacto. Tengo 4 hijos. Con mis 2 hijos menores fue con los que sufrí el impedimento de contacto durante casi 7 años. Eh, Hoy he recuperado el vínculo con ellos gracias a haber realizado muchas estrategias desde lo jurídico que no tuvieron buen puerto, porque, bueno, tal como han relatado mis compañeros y todas aquellas personas que hemos atravesado el impedimento de contacto, sobre todo cuando se produce en una edad temprana de los chicos, es bastante difícil el poder revincularnos. Yo atravesé la situación siendo víctima de violencia de género, primeramente, y bueno, creo que después una de las maneras de seguir violentando es a través de los hijos. Claro. Yo no, estoy convencida y bueno, desgraciadamente es algo que se está viendo mucho más de lo que pueden llegar a pensar.
Somos muchas las mujeres a nivel mundial que estamos atravesando esta problemática. Entonces, quiero ser bastante... Por eso Sí. será que el término de alienación parental tiene tan mala prensa en algunos lugares. Sí, yo creo que sí. Considero que, bueno, que estos espacios psicoeducativos nos enriquecen, tanto aquellos que ya hemos atravesado la situación. Yo hoy digo atravesado la situación porque mi hijo mayor mañana justamente cumple 19 años y el año pasado él solito, digamos, fue buscando el contacto y bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, un vínculo, reconstruyendo el vínculo estamos. Y bueno, con mi hijo menor, que tiene 15, estamos ahí en el proceso. Todo esto no ha sido a nivel judicial porque yo... Todavía estarías esperando, qué horror. Todavía estaría esperando, pero bueno, son muchos los artífices que contribuyen a esta situación. El sistema judicial, digamos, que es el último eslabón de esto. Y reitero y creo que la psicoeducación para todos es fundamental, porque vivimos en una sociedad y en un momento donde la familia está poco valorizada. Entonces, bueno, poder inculcar estos valores desde los niveles iniciales, digo, con charlas, con talleres, con cosas, creo que contribuirían para que los adultos después, cuando existan estos divorcios o separaciones conflictivas, se piense en el niño, en el adolescente y no en los mayores, justamente, que somos los que atravesamos estas situaciones. Y por ahí, bueno, tomamos a nuestros hijos como botín. Como rehenes, ¿no? Como rehenes del conflicto. Tal cual, como rehenes del conflicto y bueno. Y seguimos prolongando el dolor, porque ya perdieron a los padres, van a perder a los abuelos, los primos. Tal cual. O sea, quienes hemos atravesado el impedimento de contacto, nos hemos perdido todos nuestros hijos, ¿no? Yo durante 7 años no supe de su escolaridad, no supe de su salud, absolutamente de nada. Entonces, y como yo, ni sus hermanos mayores, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tíos, ni sus primos. Entonces, bueno, el daño realmente es muy grande. Y los daños colaterales son grandes. Yo que he recuperado el vínculo con mi hijo que mañana cumple 19 y todavía no hemos podido tener una charla donde hayamos podido ahondar de la situación en sus comentarios y en todo, hay un dolor muy grande y es como que se cae ese gran ídolo o ídola en el caso donde el impedimento lo genera la progenitora, porque en estas situaciones se genera como esa película falsa para que esto se pueda sostener en el tiempo. Entonces, bueno, es como acompañarlos en este doble duelo a nuestros hijos y estar preparados. Es fundamental cuando atravesamos estas situaciones el acompañamiento de nuestras redes, nuestra familia, y tener el acompañamiento de un profesional de salud mental es fundamental en cualquier etapa de nuestra vida. Creo que cuidar nuestra salud mental es tan o más importante que nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros oídos, nuestra dentadura. Y en eso tenemos que hacer foco y en eso tenemos que tratar de trabajar mucho. Entonces, insisto, estos espacios psicoeducativos son fundamentales. Y poder hacerlos extensivos o buscar la manera y trabajar para que esto se pueda brindar, como digo, como psicoeducación desde los niveles iniciales, tanto para los niños, porque si no todo se naturaliza. Qué terrible. Es así, se naturaliza, porque en el primer conversatorio hablamos que no sabemos, yo no sabía que tenía ese nombre, pero yo he vivido eso, de que hay divorcios en la familia y dejas de ver a cierta parte, ¿no? Y que se toman partido de un lado y del otro. Es parte del caos, ¿sí? Bueno, sobre que me tengo que tragar la separación de mis padres, encima tengo que elegir quién es el bueno. No, ya está, elijo este o elijo... Y después los progenitores se pelean entre ellos, entonces
toman posesión, ¿no? Tal Entonces cual, el tal daño cual. es tremendo, y las secuelas son muy duras, son muy Sí, duras. son muy duras y sobre todo para ellos, ¿no? Porque nosotros los adultos tenemos siempre como más herramientas, pero los niños Los o los menores no, los menores no. no cuentan con herramientas, entonces bueno, agradezco estos espacios y bueno, que se sigan sosteniendo y que se pueda seguir trabajando justamente pensando en ellos. Yo hice mi carrera de técnica en niñez y adolescencia atravesando esta situación para poder acompañar a mis hijos justamente en este momento. Así que, bueno, también soy paramédica, que fue Ay, algo que sí, soy contanos paramédica. eso. Yo una vez hablé, yo tenía un programa de radio que también hago psicoeducación en radio hace varios años, y bueno, y una vez hablamos de los payamédicos, ¿no? Esta organización que tiene sus años, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me dio gusto saber que vos también sos payamédica. Contanos un poco a todos de qué se trata eso. Bueno, Paramédicos es una asociación civil que está, digamos, en Argentina. ¿Y qué hacemos? Tratamos de acompañar aquellos procesos médicos, aquellas personas que se encuentran internadas por lo general o en algunos hogares de ancianos, por ejemplo acá en Mendoza, en el hospital de la DINAP, que son chicos que están, digamos, en procesos de adopción o con medidas alternativas. Y bueno, tratamos de llevar la salud a través de la risa, ¿no? De ponerle un poco de color a esos momentos. Y la retribución en realidad es para nosotros, los que realizamos esa labor, porque bueno, también fue una forma de sobrellevar, digamos, la situación que yo estaba atravesando con mis hijos, buscar ese espacio. Así que bueno, también los invito a que puedan conocer un poco más de Payamédicos porque hacer el bien hace bien. Ujú, Y claro su que sí. Bueno, Claro. muchas gracias. Sí. Qué interesante cómo Mariela buscó lo que se conoce como sublimar, ¿sí? Que es una actividad socialmente aceptable. Ella podría haber tomado otra decisión autodestructiva, una decisión eh, que, que perjudique a un tercero, ¿no? Pero me parece una actividad sumamente noble. En este tiempo he conocido la organización y me parece una actividad que uno puede de alguna manera, no al 100%, pero compensar esa falta que uno tiene, ¿no? Al no poder ver a sus hijos, al no poder vincularse adecuadamente como uno quisiera, etcétera. Así que te felicito, Mariela. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que reitero, creo que en cualquier proceso como es, por ejemplo, lo que estamos trabajando hoy, que es la obstrucción del vínculo, el impedimento de contacto, es vital cuidar nuestra salud mental. Y bueno, hay que buscar las herramientas, hay muchas herramientas, y bueno, y apoyarse siempre en un profesional, creo que es vital para no cometer, como vos decís, ninguna mala decisión. Hay muchas personas que en esta lucha se han quedado en el camino, ¿no? Tomando determinaciones drásticas con su vida. Entonces, Qué bueno, terrible. Es que es mucho el desamparo y el dolor, la impotencia, la injusticia exasperante. Por eso le pregunté a Mario cómo hacía para mantener la calma, ¿no? Para no entrar en ira, sí, sí. que fue el primer expositor, pero esa pregunta le haría a los otros que ya hablan. También pueden escribirlo en el chat. ¿Qué les ayudó? ¿Qué les ayudó a no atentar contra su vida, contra los suyos, contra el sistema, con violencia, o no caer en una depresión profunda, ¿no? Sí. Insisto en cuidar nuestra salud mental y tener un acompañamiento. Yo tuve el acompañamiento constante de mi psicóloga, en su momento mi psiquiatra. Atravesé obviamente una depresión muy severa, terrible. Eh, Claro. pero bueno, ese acompañamiento, mis redes, mi familia, mis amistades, Ajá. la asociación de la cual soy parte también, bueno, todo fue vital para que yo hoy pueda estar
firme y acompañar a mis hijos en este proceso de reencontrarnos y reinventar esta historia y bueno, tratar de subsanar todos esos años que nos robaron.